Tenemos otro ejercicio que dice que para el video de la pregunta 14 busca el minuto 6:50. Bueno, dice el número de multímetros conectados. Simplemente es observar acá esta imagen y deducir cuántos multímetros están conectados midiendo intensidad de corriente. Intensidad de corriente. O sea, cuántos están midiendo de todos estos que están aquí, cuántos están midiendo corriente eléctrica. Recuerden que los multímetros pueden medir corriente, pueden medir voltaje, depende cómo esté su conexión. En este caso, ¿cómo sabemos cuáles son los que están midiendo corriente? Pues los que están conectados en serie con el circuito. Este multímetro está conectado en paralelo. Este multímetro en paralelo. Este multímetro está en paralelo con este resistor. Este multímetro está en paralelo con este resistor. Este multímetro está en paralelo con el LED. Este multímetro está en paralelo con el resistor. Y este último multímetro, penúltimo multímetro, está conectado en paralelo con el LED. Ellos no son multímetros funcionando como amperímetros. ¿Cuáles serían los que están funcionando como amperímetros? Los que están en serie. Este primero, que acá llamamos XMM5, este está en serie con el circuito. Este está funcionando como amperímetro. Ya dijimos que estos no, este tampoco. Este está en serie. Si abre el circuito y se ubica allí, está en serie, está funcionando como amperímetro. Aquí tenemos otro, el XMM3 también está funcionando como amperímetro. Y este último también está funcionando como amperímetro. En conclusión, tenemos 1, 2, 3 y 4 multímetros funcionando como amperímetro. Recuerden que el amperímetro es un instrumento para medir la magnitud de la corriente eléctrica, o sea, qué tanta corriente eléctrica está circulando por el circuito. Y la unidad de medida de la corriente eléctrica es el amperio. Él nos mide la corriente eléctrica, estos cuatro nos miden la corriente eléctrica en amperios. Muy bien, hay otra pregunta y es, para el mismo circuito, ubique ahora cuáles son los que están funcionando como voltímetros, o sea, midiendo fuerza. Pues los que están conectados en paralelo, ya lo expliqué. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en paralelo. Muy bien. Dice, si se cambia la magnitud de los resistores por 800, los resistores 840, encuentre la magnitud de la corriente. Entonces, ¿qué me está diciendo? Este resistor que es de 660, este que es de 660 en resistencia, ¿no? Su resistencia eléctrica, este resistor. Y este que está en 330, cambie todos estos por una magnitud de 840, o sea que esto sea de 840 ohmios, 840 ohmios, y este ya no es de 330 sino de 840. Dice que los cambie todos por una magnitud de 840 ohmios y encuentre la magnitud de la corriente. Entonces, ¿qué hacemos? Para encontrar la magnitud de la corriente, ¿qué hacemos? Entonces, dice, ya no es 660 sino 840, ya no es 660 sino 840 ohmios, ya no es 330 sino 840, todos de 840. ¿Qué hacemos entonces ahora? Miramos cuáles resistores están en serie y cuáles están en paralelo. Este está en serie con el circuito. Estos dos están conectados en paralelo, se pueden reducir a uno solo. Por teoría, cuando dos resistores con la misma magnitud están en paralelo, se pueden reducir a uno solo, o sea, a uno parecido a estos, pero ¿cómo es su valor? Su valor es la mitad de uno de ellos. O sea que la resistencia en paralelo, este símbolo de las dos barras unidas, verticales, significa paralelo. Entonces la resistencia en paralelo equivale a ¿qué? Al valor de uno de ellos, pero dividido entre dos, o sea, la mitad. ¿Y cuánto es 840 a la mitad? Pues 420. ¿Qué quiere decir? Que estos dos resistores se pueden cambiar por uno solo de 420 ohmios. Y este pues obviamente sigue de 840. ¿Por qué? Porque este no tiene ningún otro resistor en paralelo. Este va solito. Estos dos sí están en paralelo y son del mismo valor. Solamente cuando son de la misma magnitud se puede hacer esta división. Bien. Entonces, conclusión, aquí es como imaginarnos que hay un solo resistor, ya no son dos, de 420, ya sabemos la razón. O sea, el circuito queda algo así. Ya no son dos resistores en paralelo, sino uno solo de 420. Y el otro que era de 840 se mantiene. Y los dos LEDs que estaban también se mantienen. O sea, se mantiene este LED, se mantiene este otro LED. Este resistor se mantiene
y estos dos resistores, que antes era cada uno de 660, se convierten en uno solo de 420. El circuito queda sin lugar a dudas de esta forma. Si yo quiero encontrar el valor de la magnitud de la corriente, porque eso es lo que me están diciendo, qué corriente eléctrica está pasando por acá, pues tengo que seguir reduciendo el circuito. Estas dos resistencias están en serie, entonces tenemos que seguir simplificándolo. Entonces, esas resistencias en serie, estas resistencias, o sea que, bueno, aquí no se aprecia mejor, aquí está mucho mejor. Las resistencias en serie se suman. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una resistencia de 840 ohmios y otra de 420, estas dos se pueden reducir a una sola equivalente a su suma, que es lo que aparece prácticamente aquí. La suma de esas dos es de 1260 y los LEDs se mantienen como estaban. Este resistor usted lo puede ubicar aquí en medio de los dos LEDs o lo puede ubicar aquí al final. Eso no tiene ningún inconveniente. El caso es que en todo el circuito solamente hay una resistencia limitante y esa es la que permite que la corriente que pase a través de los LEDs no sea tan alta y se nos dañen los LEDs. ¿Qué valor tiene esa corriente? Pues aplicamos la ley de Ohm como lo hicimos anteriormente. Entonces, primero calculamos el voltaje que hay sobre el resistor, voltaje sobre R. El voltaje de disparo de cada LED, pues ya sabemos 1.7 y 1.7 desde que no se diga lo contrario. Entonces, ¿qué tendríamos? Este circuito, ¿cuánto tiene de bus a bus? 5 voltios. ¿Cuánto le corresponde de voltaje al resistor? Pues lo que le falta a 1.7 y a 1.7 para llegar a 5. ¿Cuánto es 1.7 y 1.7? Pues 3.4, ¿cierto? Lo sumamos. ¿Cuánto hay de bus a bus? 5. Pues si yo quiero saber qué voltaje asume este resistor, pues es lo mismo que hemos dicho, la resta o la diferencia entre los 5 voltios, que es el que está suministrando, menos lo que consume este LED y este LED, o sea, menos 3.4. Entre ambos están consumiendo su suma, o sea, 3.4 voltios. Esa diferencia, ¿cuánto nos da? 1.6. El resistor de 1260 ohmios está consumiendo 1.6 voltios de esos 5, porque el resto lo tiene el LED y el LED. Con ese voltaje, que es 1.6, es una fuerza, y con esa resistencia a la que se opone, podemos encontrar la corriente aplicando la ley de Ohm. Entonces la ley de Ohm me dice, si usted quiere encontrar la cantidad de corriente que está circulando por el circuito, ¿cómo lo hace? Tome el voltaje de la resistencia y divídalo entre esa resistencia. ¿Y qué voltaje acá? Lo acabamos de calcular, 1.6 voltios. Entonces 1.6 voltios divídalo entre la resistencia. ¿Y la resistencia cuánto es? 1260. Si usted hace esa división, esto es ohmios, ¿no? Este es el símbolo omega, que significa ohmios. Es lo mismo, usted puede escribir aquí ohmios o el símbolo, es mejor el símbolo. Entonces 1.6 voltios dividido 1260 ohmios, pues daría, haga esa división, nos da una corriente bien pequeñita, 0.00127 amperios. Para pasarla a miliamperios, pues multiplíquela por 1000 o corra la coma 3 lugares hacia la derecha, como hemos dicho, 1, 2, 3, da 1.27 miliamperios. La corriente que está circulando a través del circuito se puede medir. ¿Y cuánto es esa corriente? De 1.27 miliamperios. ¿Qué voltaje hay sobre el resistor? 1.6 voltios. ¿Qué voltaje hay sobre el LED? 1.7. ¿Qué voltaje hay sobre el otro LED? 1.7. Así es como se analiza. Bueno, muy bien. Continuamos entonces con los ejercicios de la tarea. Entonces, solamente es tener en cuenta que son ejercicios muy parecidos a los que se les quiere, pues quiere que se practique. Entonces tener presente que se les va a enviar unas diapositivas aparte con esos 3 tipos de problemas para que los analicen. Son ejercicios muy parecidos a los que acabo de explicar para que refuercen el tema que estamos desarrollando.